A ver, vamos a probar un rato. Un ratito, por favor. Vamos a ver si está bien la transmisión. Vamos a ver. Probando, probando. 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 A ver, vamos a probar un rato. A ver si se escucha bien, perfecto. Muy bien. Ahora vamos a compartir pantalla para comenzar con la sesión. Los que no puedan estar presentes a esta hora de la mañana, pueden ver ahí la grabación que va a quedar en la página. A ver. Estamos en presentación. Muy bien, acá tenemos una pizarra. Perfecto. Muy buenos días, estimados amigos. Siendo las 10:31 de la mañana, hora de Perú, del jueves 25 de febrero del año 2021, vamos a continuar con las sesiones de Conociendo Nuestra Historia. Excusándome, la semana pasada no pude transmitir por motivos personales. Sin embargo, acá seguimos con esta transmisión. Esperemos el fin de semana continuar con la sesión correspondiente a esta semana. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el periodo formativo en el Perú. Estamos utilizando el Jamboard, una pizarra, una especie de pizarra estamos usando, ¿no? Muy bien, vamos a probar. Primera vez que uso. Ahí está. Formativo. En el Perú. A ver, vamos a ver. Es primera vez que uso este programa de aquí. Me van a disculpar por el tiempo y por estar probando. Vamos a utilizar solamente el Annotate. Muy bien. Van a disculpar que todavía no manejo este Jamboard. Ya es la primera vez que lo estoy utilizando. Muy bien. El formativo en el Perú. El periodo formativo en la historia del Perú es la parte de nuestra historia que se inicia con la aparición de la cerámica, según los arqueólogos, y concluye con la decadencia, o mejor dicho, el fin, del fenómeno cultural denominado Chavín. Cuando hablamos de cultura, estamos hablando de manifestaciones sociales. ¿Y qué son manifestaciones sociales? Todo aquello que hacen los seres humanos. Si hablamos, por ejemplo, de una computadora, de una laptop, del celular, si alguno de ustedes está viendo por celular esta transmisión, el celular también es parte de una cultura. Igualmente, los cubiertos, nuestra ropa, nuestros edificios y todo aquello que es elaborado e inventado por el ser humano es denominado cultura. También las ideas, ¿no? Hay cultura material y cultura no material. Las ideas, las formas de organización, el estudio, es parte de la cultura inmaterial, ¿no? La poesía. Entonces, el fenómeno cultural Chavín es denominado a una de las tantas formas que los seres humanos han elaborado su cultura. Entonces, el periodo formativo se inicia con la aparición de la cerámica y termina
con la decadencia del fenómeno cultural charí. Entonces vamos a definirlo aquí bonito, ¿no? El formativo es el periodo de la historia del Perú, ¿no? El formativo es el periodo de la historia del Perú que se inicia con la aparición de la cerámica, ¿no? De la cerámica y vamos a crecer esto. Podríamos decir concluye, ¿no? Concluye con la, vamos a poner decadencia o desaparición del fenómeno cultural conocido como chavín. Vamos a ver eso después. Saben que la cultura chavín es una cultura que ha sido tratada en los colegios y también en las universidades, ¿no? Y vienen los exámenes de admisión. Sin embargo, acá lo estamos tratando de una perspectiva mucho más amplia y más detallada, más especializada. Entonces, ese es el periodo formativo. Ese sería un concepto, una definición del periodo formativo. En sesiones pasadas de Conociendo Nuestra Historia, me parece que en la primera sesión vimos una datación, una aproximada, ¿no? Del 1200 antes de Jesucristo hasta aproximadamente el 100 después de Jesucristo. Sin embargo, esta es una datación aproximada. Eso no quiere decir que necesariamente comience en el 1200, es algo general, ¿no? Porque la cerámica no aparece en el antiguo Perú, no aparece en todos los lugares al mismo tiempo. Mientras había lugares con cerámica, había lugares sin cerámica. Entonces me preguntarán, ¿dónde se dio la primera aparición de la cerámica? Más o menos hace cuánto tiempo aparece la primera cerámica en el Perú. La primera cerámica del Perú aparece más o menos en el 1900 antes de Cristo. O sea, hace casi 4.000 años, ¿no? Casi 4.000 años. ¿Y dónde aparece la primera cerámica del Perú? La primera cerámica en el territorio nacional aparece con una civilización, le podríamos decir, en la selva de nuestro Perú, que se llamó Tutiscaincho. Lo vamos a escribir. Vamos a borrar esto. Me imagino que ya habrán copiado, ¿no? Los que están copiando. Bien, esto de acá quiero borrarlo. A ver, un ratito. Me van a disculpar, pero quiero borrar este texto. No se puede borrar, ¿no? A ver. Ah, ya. Se retrocede todo lo que se ha hecho. Ya, perfecto, ahora sí. Disculpen por la demora, ¿ya? Recién estoy aprendiendo. Después voy a practicar cómo se maneja este programa. Así que vamos a utilizar solamente el Annotate del Zoom, ¿ya? Muy bien, mencionábamos que la primera cerámica es la Tutiscaincho, ¿no? Escribe Tutis, después Sáchez, ¿no? Tutiscaincho, ¿no? Así se escribe, Tutiscaincho. Tutiscaincho. Lo vamos a pronunciar en español, ¿ya? Tutiscaincho. Tutiscaincho es un sitio arqueológico que se ubica en la cuenca del río Ucayali, cerca a la ciudad de Pucallpa, muy cerca a Pucallpa. Saludos a los amigos de Pucallpa, si es que en algún momento nos van a escuchar. No sé si estarán en directo o nos escucharán después. Aparece en la cuenca del río Ucayali,
Como saben, el río Ucayali es uno de los ríos de la selva más importante de nuestro territorio nacional. Cerca a la Tipixca en la selva la dicen de las lagunas, ¿no? A la Tipixca y Yarinacocha, muy cerca. En la segunda mitad del siglo pasado, un arqueólogo norteamericano, estadounidense, llamado Donald Lathrop, vamos a escribir acá, Donald Lathrop. Así se escribe exactamente. Es un arqueólogo estadounidense, ¿no? Le vamos a poner arqueólogo, ¿no? USA. Desarrolla investigaciones arqueológicas en la cuenca del río Ucayali, específicamente cerca a la Tipixca o laguna, le podríamos decir, Yarinacocha. Y es allí donde realiza investigaciones en este sitio arqueológico. Tutiscainyo es un sitio arqueológico. Entonces, en ese sitio arqueológico se encontró la cerámica más antigua en nuestro actual territorio nacional, que es la cerámica llamada Tutiscainyo temprano. Descubrió dos fases de cerámica. Como saben los arqueólogos, les voy a explicar un poco, no importa cuánto nos demoremos, los arqueólogos cuando llevan a cabo excavaciones arqueológicas, supongamos que esta es la tierra, ¿no? Más o menos, ¿no? Limpian todo el piso y empiezan a excavar, ¿no? Y cuando uno excava, siempre hay capas diferentes de tierra. ¿Y cómo diferenciamos las capas? Con el color, con la textura, con la composición y también con los materiales encontrados, ¿no? Cada una de estas capas se llama estratigrafía. ¿Ya? Podemos llamarla acá la capa 1, la capa 2, disculpen, qué feo mi 2, la capa 3 y la capa 4. ¿No? La capa que está más al fondo viene a ser la capa más antigua, mientras que la capa 1, que está más cerca de la superficie, esta es la superficie, viene a ser la capa más moderna. Entonces, en la estratigrafía más baja que él pudo encontrar en cerámica, le llamó Tutiscainyo temprano. Supongamos de que esta sea pura cerámica y lo demás abajo no es cerámica, ¿no? Estos puntitos que sean la cerámica, ¿no? Entonces, en esta estratigrafía que estaba más abajo y más temprana, le llamó Tutiscainyo temprano, y la que estaba más arriba, que pudo ser por acá, ¿no? Bueno, no he visto los dibujos estratigráficos de Lathrop, pero más o menos estoy coligiendo, estoy deduciendo, le llamó Tutiscainyo tardío. Entonces vamos a poner acá contexto. La cerámica Tutiscainyo, ¿no? Tutiscainyo. Vamos a copiarlo, control C. Temprano. Siempre cuando hablamos de temprano significa más antiguo, ¿ya? Cuando hablamos de tardío significa más moderno. Tutiscainyo tardío. Entonces el arqueólogo Lathrop, en la estratigrafía más baja, encontró obviamente la cerámica más antigua. Me parece que también hizo dataciones. Y al hacer dataciones, se la dató que la Tutiscainyo temprano correspondía más o menos al año 1900 antes de Jesucristo. O sea, hace casi 4000 años. Mientras que la Tutiscainyo tardío correspondía al 1500. Ambas cerámicas muy antiguas, ¿no? Entonces, se puede decir que en Tutiscainyo, en la selva del Perú, fue donde se inició el periodo formativo. Sin caer en relativismos. Pero bueno, no vamos a hablar ahorita de filosofía. Casi paralelamente, vamos a ver las cerámicas más antiguas. En Cotoche,
no sé si conocen Cotoche en Huánuco, cerca del río Mito, había una fase de cerámica casi tan antigua como Tutiscaño, que según Landtrap, Tutiscaño temprano influyó en esa cerámica en Cotoche. Entonces los arqueólogos que excavaron en Cotoche encontraron una fase más temprana de cerámica, o sea, en la estratigrafía, en la parte más abajo, que se llamó la cerámica Guairajirca. Guairajirca. Esta cerámica Guairajirca en Cotoche, en Huánuco, el departamento de Huánuco, data más o menos del año 1800 antes de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, según Landtrap, Tutiscaño temprano influenció en Guairajirca. Por ahí, más o menos, otra cerámica antigua está entre el camino de Pucallpa hasta Cotoche. En ese camino hay un lugar, una ciudad que se llama Tingomaría. Y cerca de Tingomaría hay una cueva, no sé, saludos a los amigos de Tingomaría y también de Huánuco, brevemente dicho. Está la cueva de las lechuzas. No sé quién ha ido a la escuela de las lechuzas, muy bonito. Y en la cueva de las lechuzas de Tingomaría, en las cuevas de las lechuzas, encontró una cerámica también antigua, más o menos del 1600 antes de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Obviamente más antigua que Tutiscaño tardío. Cuando hablamos de antes de Cristo, naciones antiguas, mientras más sea el número, es más antiguo antes de Cristo, ¿no? Mientras mayor sea el número. Mientras menor sea el número, después de Cristo, es más moderno, ¿no? Por ejemplo, si decimos 100 antes de Cristo, tenemos acá 200 antes de Cristo. ¿Cuál es más antiguo? 200 antes de Cristo. Y más moderno es el 100 antes de Cristo, perdón. Y si hablamos de después de Cristo, es al revés. El más antiguo es el 100 después de Cristo y el más moderno es el 200 después de Cristo. Es algo así como la teoría matemática de los números negativos, ¿no? Los antes de Cristo vendrían a ser como números negativos y los después de Cristo como números positivos. Ahora, yéndonos más lejos, ya cerca a Caral, justo a la clase pasada hablamos sobre Caral. ¿Se acuerdan que hablamos de las Saldas? Que según lo que estaba refiriendo, era más o menos como el puerto de Caral, ¿no? Cuando hablamos, vamos a borrar esa estratigrafía que está muy bonita. Y después por lo demás ya. Cerca a Caral estaba el sitio arqueológico de las Saldas. ¿Se acuerdan de las Saldas? Las Saldas. Y las Saldas tienen dos fases estratigráficas, de acuerdo a lo que vimos. Una fase más antigua que es contemporánea a Caral, que data del periodo arcaico superior o arcaico tardío, como la queramos llamar. Y una fase más moderna, que podríamos decir, aunque es antigua también, que data del formativo. Este sitio de las Saldas, en la cerámica, en la estratigrafía del formativo de las Saldas se encontró cerámica, ¿no? Obviamente que en el arcaico no había cerámica. Y esa cerámica también es una de las cerámicas más antiguas y es más o menos, es prácticamente la misma antigüedad que Guarijirca. La misma antigüedad que Guarijirca, que es 1800 antes de Cristo. Recordemos que las adaptaciones tienen cierto margen de error, así que existe la posibilidad de que Tutiscaincho sea un poquito más antiguo o un poco más moderno, o que las Saldas y Guarijirca sean un poquito más antiguos y un poquito más modernos, ¿no? Habría que revisar los mismos informes de dataciones que hizo Landtrap, ¿no? Y hacer nuevas investigaciones. Entonces, lo que se podría decir que en nuestro país, en el territorio de nuestro actual país, las cerámicas más antiguas, obviamente la más antigua de todo, es la Tutiscaincho, temprano.
pero en antigüedad casi contemporánea se da en la costa, sierra y selva. Entonces, en las Saldas, cerca a Caral, no muy cerca, pero por el valle de Casma. ¿Ya? No está tan cerca que digamos, pero está más o menos cerca. En el valle de Casma fue uno de los lugares descubiertos por el arqueólogo suizo Friedrich Engels, ¿no? Diferenciemos a Engels, el político, de Engel, el suizo, ¿no? Entonces, en las Saldas, que está muy relacionado al sitio El Áspero, ¿no? El Áspero del puerto de Caral, disculpen, pero las Saldas está muy relacionado a las Saldas. Está muy relacionado, ahorita vamos a ver una imagen de las Saldas, que se ubica en la provincia de Casma y en el distrito homónimo, ¿no? De Casma, en el departamento de Ancash. Vamos a ver las imágenes de las Saldas. Vamos a ir a las imágenes, vamos a borrar todo esto. Y vamos a buscar imágenes de las Saldas. Primero vamos a ver de cerámica. Tutis, Caño. ¿Está? Mira, acá podemos ver, vamos a ver qué imágenes nos da la red, ¿no? Aquí tenemos una imagen. Estos son gráficos, ¿ya? No tengo las imágenes directas de las Saldas. Este es Huánuco Rumbos. Muy bien. Pero acá tenemos gráficos del Tutiscayo temprano, ¿no? Más o menos estas eran las formas de la cerámica más antigua de nuestro territorio nacional, del actual Perú. Bien. Ahora vayamos a las Saldas. Es un lugar bien bonito, descubierto por el arqueólogo suizo. Ahí está. Esta es la vista que más me gusta de las Saldas. No sé si la pueden ver. Ah, no aparece la imagen. Esta vista es bien bonita de las Saldas. Me encanta esta vista. Está muy cerca al mar, ¿no? No, yo relaciono mucho al sitio del Áspero con las Saldas, porque las Saldas y el Áspero son sitios arcaicos, pero las Saldas tiene una fase formativa, donde se encuentra la cerámica más antigua, una de las cerámicas más antiguas de la costa. Otro lugar, ¿verdad? Otro lugar donde se encuentra cerámica antigua que data también del 1600 a.C., casi contemporáneo a la cueva de las lechuzas de Tingo María, es en Ancón, ¿no? En Ancón. En Ancón ya es un poco más moderno que en las Saldas, ¿no? Pero en el actual distrito de Ancón, en las excavaciones del proyecto que se ha llevado a cabo en Ancón, se ha encontrado también la cerámica más antigua, ¿no? Una de las más antiguas. Pero la más antigua a nivel de la costa es en las Saldas. Vamos a la pizarra. Continuemos con el periodo formativo. Los arqueólogos y los historiadores han hecho una división del periodo formativo. Vamos a hacer un cuadro, a ver, disculpen. Vamos a hacer un cuadro general y de ahí hablamos cada caso. ¿Ya? Dirán, pero ¿por qué tienen que hacerlo tan complejo? Porque las realidades son complejas. ¿Qué hice? Un rato, por favor. Disculpen si está un poco chueco. Estamos haciendo por algo pedagógico nada más. Estamos improvisando. Muy bien. El formativo, los arqueólogos lo han dividido en tres fases importantes. El formativo inferior, también le llaman formativo inicial, otros, ¿ya? Esta es la división del formativo. ¿Ya? Estamos hablando del periodo formativo. Inferior o inicial, ¿no?
En este periodo, de manera pedagógica estamos hablando, se inicia, estamos haciendo un aproximado, más o menos, ¿ya? Obviamente que el periodo formativo, el desarrollo social es más complejo, pero estamos haciendo por una cuestión para que tengan un conocimiento y puedan ordenar sus ideas y les pueda salir para algún examen de repente. Nos inicia junto con el formativo, ¿no? La aparición de la cerámica, ¿no? Y dura hasta la aparición, estamos llamando fenómeno cultural, ¿ya? Del fenómeno Chavín. La aparición de Chavín puede decir de que acaba ese periodo formativo inferior o final. ¿Ya? Una de las cosas más importantes de esto, de este periodo, es que se da la aparición de la forma de organización andina, familiar, es el Ayllu. ¿Se acuerdan cuando en el colegio hablaban del Ayllu, de la época de los incas? El Ayllu no aparece con los incas. La forma de organización del Ayllu aparece desde este periodo formativo inicial. Y quizá tenga sus antecedentes desde el arcaico. Habría que investigar si en Caral había Ayllus, ¿no? Pero los arqueólogos han determinado de que el Ayllu aparece en este periodo. Habría que ver más información al respecto. Los sitios más importantes son, y mencionamos el primero, ¿no? Tutiscainyo. Estamos hablando de acá de los sitios, ¿ya? Otro sitio importante es las Saldas, ya lo mencionamos, ¿no? Las Saldas, que formó parte, fue contemporáneo con Caral en el arcaico superior, y continuó con su fase cerámica en el formativo inicial o formativo inferior. Otro sitio importante es Sechín. Sechín fue descubierto por Tello, ¿no? Mientras las Saldas fue descubierto por el arqueólogo suizo Engel, Sechín fue descubierta por el padre de la arqueología peruana. Y tanto Sechín como las Saldas se ubican en el departamento de Ancash, en Casma. Y ambos tienen su parte arcaico tardío superior y formativo inicial. Siguieron ocupando, ¿no? Cuando hablamos de ocupaciones es como decir, ¿no? Lima tiene su fase, la Lima que conocemos como ciudad, no la Lima prehispánica. Tiene su fase, su parte colonial y su parte republicana, ¿sí o no? O sea, Lima como ciudad propiamente dicha, no la prehispánica, sino como ciudad occidental, que estamos hablando bajo los términos occidentales, tiene dos principales ocupaciones, ¿no? La colonial y la republicana. Tiene dos ocupaciones importantes. Ahora, si queremos diferenciar por periodos, por siglos o cuestiones culturales, tiene más ocupaciones, ¿no? Y si queremos considerar a la Lima prehispánica como parte de las ocupaciones o como si fuera una ciudad también. Eso depende de las teorías, ¿no? Se nos digo más o menos un ejemplo para que puedan ver en qué momentos fueron ocupados, ¿no? Entonces, Sechín. Otro lugar importante es lo que yo le estoy denominando el Chavín costeño, la cultura cupisnique. Chavín asume mucho de cupisnique. Incluso cupisnique continúa con Chavín. Y está mucho más al norte de Sechín y de las Saldas. Cupisnique queda, la cultura cupisnique se encontró desde los valles de Virú, el valle de Lambayeque, y llega hasta Cajamarca, ¿no? Un sitio importante que queda en Jaén es Montegrande. Montegrande hace tiempo hizo unas investigaciones individuales y ahí también encontramos los antecedentes de las drogas, ¿no? Con el San Pedro había un caracol que se posaba en el San Pedro y las personas en Montegrande comían ese caracol y se drogaban, ¿no? Con el San Pedro, que es un estupefaciente. Es muy importante. Otro sitio importante también, aparte de la cultura cupisnique, es Limacá, ¿no? En Lambayeque. Y, ¿verdad? Otro importante en Chota. Saludos a los amigos de Chota en Cajamarca. Tenemos el sitio arqueológico de Pacopampa.
Hay una infinidad de sitios, estamos mencionando solamente algunos. Este formativo inicial, que es muy importante. ¿Está bien? Muy bien. Ahora vamos al formativo medio. Ahora vamos a entrar a Chavín. Ya vamos a enfocarnos en Chavín, pero vamos a hablar también de otros sitios que no son Chavín. El formativo medio, otros le llaman síntesis, ¿no? Vamos a escribirlo abajo. El formativo medio o síntesis. Vamos a definirlo para poder hacer un mejor estudio. Desde la aparición del fenómeno Chavín, ¿no? Hacerlo más abajo. Ya. Vamos a definirlo, a ver. Hasta la aparición de sociedades con características ajenas a Chavín. La vamos a poner así, ¿ya? Hasta la aparición de sociedades, ¿no? Y la sociedad tiene su cultura, ¿no? Culturas con características ajenas a Chavín. ¿Está bien? Y vamos a hablar después de Chavín, aparte, ¿ya? Lo vamos a mencionar aparte. Cuando tratemos de Chavín después de esto, de este cuadrito vamos a hablar de Chavín, ya saben a qué periodo pertenece. Solamente lo voy a ubicar acá para después detallar un poco más lo de Chavín. Lo que podríamos agregar es que en esa época se adoraban mucho a los animales, ¿no? En las representaciones de Chavín, como las vamos a ver en estos momentos en un rato, hay tres animales importantes que adoraban, ¿no? El águila, la serpiente y el felino, ¿no? Los Chavín adoraban a los felinos. El felino representaba a la tierra, mientras que la serpiente representaba al agua, que son características de la selva, ¿no? Hay mucha influencia de la selva. El águila representaba al aire. Una de las cosas importantes de Chavín es que Chavín se le consideró durante mucho tiempo la primera sociedad organizada, ¿no? Pero hasta ahora se dice de que los curacas, los curacazgos, aparecen con este periodo, ¿no? Sabrán que no sé si en el colegio ustedes habrán llevado lo de los incas, creo que sí, el tema de los incas, su profesora de historia o profesor de historia les hablaba de los curacas en la época de los incas, ¿no? Los curacas aparecen con Chavín. Sin embargo, habría que hacer más investigaciones en Caral para determinar si en Caral aparecieron, ¿no? Pero hasta lo que se sabe, los curacas aparecen con Chavín, ¿no? Con esta sociedad, con esta cultura, ¿no? Otro uso importante es, ya, después vamos a especificar más sobre Chavín. Y por último, la última división del periodo formativo es el denominado del superior. O también le llaman final. Otro nombre que he encontrado en otros textos se le dice el de transición. ¿Por qué en el transición? Porque ya aparecen sociedades más complejas, ¿no? Aparecen sociedades complejas. Ya para el periodo que le vamos a denominar intermedio temprano, ¿no? Donde está Moche, Nazca, ¿no? Se puede decir que el formativo es la transición para que aparezcan Moche y Nazca. Y lo vamos a tratar en la próxima clase, le estamos llamando, en la próxima conociendo nuestra historia quizá este fin de semana o de la próxima semana. Muy bien, vamos a conceptualizarlo. Es importante que manejemos conceptos. Muy bien. Desde la aparición, hemos puesto de sociedades con características ajenas de Chavín, ¿no? Nos pasamos, no importa. Ajenas a Chavín hasta
la decadencia cultural, le vamos a poner, de Chavín. De Chavín como cultura. ¿Ya? Y ahí acaba el formativo. ¿Qué culturas importantes hay? Está la cultura Paracas. ¿Se acuerdan de Paracas, que fue tratada en el colegio? Eso lo vamos a tratar aparte, porque es más amplio. También lo que vamos a ver acá en estos momentos es Vicus. Vicus es una cultura muy importante. Muy, pero muy importante. Se puede decir de que Vicus es un antecedente importante a lo que vendría a ser las culturas de la costa norte, como Moche. Vicus se encuentra en parte de Piura y parte del actual Lambayeque, de los actuales Piura y Lambayeque. Una colección importante que deberían ver, visitar cuando puedan viajar, es la colección Domingo Seminario Urrutia. Urrutia, así se llama la colección. Es una colección de cerámica de la cultura Vicus. Lo más importante, una de las cosas importantes aparte de la cerámica, vamos a hacerlo muy breve, es un dato curioso que les voy a dar, que es que los antecedentes de la cremación, ¿no? Han visto de que actualmente mucho se está cremando a las personas que fallecen, ¿no? Y como habrán escuchado, la cremación venía desde los griegos, ¿no? Bueno, la cremación es mucho más antigua que los griegos. La cremación, los vicus practicaban la cremación, muchos antes que los griegos. Tenían la práctica de cremar a sus muertos y los ponían en tumbas en forma de L, tanto las cenizas como algunos textiles y cosas personales. Los vicus tenían la costumbre de cremar a sus muertos. Era una costumbre vicus. Muy bien. Otra cultura importante que se desarrolló en este periodo, una serie de coexistencia con Chavín, es Pucará. Pucará tiene una pirámide bien grande, de más o menos 30 metros de altura, que es la pirámide de Calasaya. No confundamos el palacio de Calasaya de Tiahuanaco con la pirámide de Calasaya de Pucará. Ya, son sitios diferentes. ¿Ya? Escribe así, Calasaya, ¿ya? Diferenciemos Calasaya de Calasasaya. Bien. Pucará se ubica en el altiplano, en el actual departamento de Puno, en el sector noroeste del lago Titicaca. Puno, ¿no? Al noroeste del Titicaca, del lago Titicaca. Pucará es una cultura muy importante. Se puede decir que es el antecedente de Tiahuanaco. El principal antecedente de Tiahuanaco. Así como de Vicus sale Moche, de Pucará sale Tiahuanaco. Muy bien, y esa es la caracterización que han hecho los académicos, los arqueólogos, los historiadores del formativo. Ahora vamos a tratar de manera separada tanto Chavín, que es lo más importante del formativo, sin desmerecer lo otro que también son importantes, ¿no? Hemos visto lo tutiscaño en la selva, la Sala, Sechín, Cupisnique, Vicus, que fue muy importante, Pucará. ¿No? Pero vamos a tratar de las culturas Chavín y Paracas. Vamos a ser más específicos sobre ellos. Muy bien, vamos a borrar esto de aquí, espero que lo hayan copiado, si no lo toman captura con la grabación que está quedando. Muy bien, vamos a hablar de la cultura Chavín. Vamos a llamarla Chavín. Muy bien, vamos a ubicarla primero. Chavín, el fenómeno cultural Chavín,
se localizó, se ubicó en la provincia de Huari, en el actual departamento de Ancash. Se pueden encontrar ¿cómo se ubica en tiempo presente? Porque hasta ahora están los restos, ¿no? Los restos de Chavín de Huántar. La provincia de Huari. Ya, vamos a escribir bien provincia. Vamos a ponerlo bonito. Es Ceja de Selva. Departamento de Ancash. Saludos a los amigos de Ancash. ¿Bien? En la falda oriental, le podríamos decir, de la Cordillera Blanca, que actualmente ya no es tan blanca. Más o menos cerca a la confluencia de los ríos Mosna y Huachesca. Huachesca. Así se pronuncia, ¿ya? También se le dice Mosne, Mosne o Mosna. Lo estoy poniendo en español. ¿Por quién fue descubierta la cultura Chavín? Como sabemos, la sociedad del fenómeno cultural Chavín fue descubierto en el año 1919 por el padre de la arqueología peruana, Julio César Tello Rojas. Y según Tello, Chavín fue la cultura matriz del Perú. Ahora, con el descubrimiento de Caral, sabemos de que Caral fue la civilización más antigua. Ahora, si se descubre otra más, esa otra será más antigua, pero para hasta ahora es Caral. Como saben, en la ciencia, en la academia, los descubrimientos son los que determinan las teorías, ¿no? Mientras nuevos descubrimientos haya, las teorías se van descartando para salir nuevas teorías. Así es la ciencia. Bien, hablemos de Chavín. Vamos a ubicarlo, a ver. Vamos a entrar como siempre al Google Earth. No importa que sea más larga esta clase. Vamos a ver primero si hay preguntas. Vamos a ver. Vamos a ver si hay preguntas en lo que estamos transmitiendo. Ya, si se escucha, está Giancarlo. Saludos a Giancarlo Ticona, integrante del comité. Muy bien, vamos a abrir el Google Earth. Vamos a ubicar Chavín. Ahí está Caral, como vimos la vez pasada. Esta es la ubicación de Caral, ¿no? Ahí está Supe y por aquí está el Áspero, ¿no? Que es el puerto de Caral. Muy bien, vamos más al norte, a Chavín. Está Ancash, Chavín de Huántar. Vamos a ver si es este, vamos a ponerlo bonito, ¿ya? Ahí está, ahí se ve mejor. Este es el monumento arqueológico Chavín de Huántar. Ahí podemos ver el río Mosna o Mosne y el río Huachesca, ¿no? Como pueden ver, está muy cerca al río. Muy cerca al río, ¿no? Este es Chavín de Huántar. Hablemos un poco y escribamos encima del Google Earth, ¿no? Muy bien, vamos a hablar sobre la arquitectura de Chavín. Es muy importante ver eso. Para la construcción de sus templos,
utilizaron materiales de acuerdo a la región. Por ejemplo, en la sierra utilizaron la piedra. Por ejemplo, aquí, que está más o menos cerca de la sierra, pero es parte de la selva, de la ceja de selva, ¿no? Se puede decir de que está entre la ceja de selva y parte de la sierra, ¿no? Se utilizó la piedra. En la costa utilizaron el adobe. Y sus características arquitectónicas más importantes de sus edificaciones eran los templos en forma de U. ¿No? Eso lo han visto en el colegio. En forma de U. Más. Plataformas superpuestas. Más. Pirámides truncas también, ¿no? Y otro más importante son las plazas hundidas. Las plazas hundidas es una característica importante de este fenómeno arquitectónico-cultural, ¿no? Por ejemplo, tenemos el templo de Chavín de Huántar. Vamos a ver algunos ejemplos con las imágenes. Vamos a borrar esto. Vamos a ver si se puede ver acá con vista, ¿ya? No, no se puede ver con el estilo. Ya, no importa, vamos a verlo entonces. Vamos a ver los sitios más importantes. El templo de Chavín de Huántar. Ahí está, cerca del río Mosne, ¿no? Esta se lo ve un poco mejor, me parece mejor esta vista. Como pueden ver, utilizaban la piedra, ¿no? Este es el templo del Chavín de Huántar. Este es el interior del templo. ¿Cuántas veces hemos ido a Chavín, no? Muy bien, el templo de Chavín de Huántar es otro resto. Otro sitio importante es Garagay. Garagay queda en el distrito de San Martín de Porres, en Lima. Garagay es un templo en U. Otro sitio de Chavín. Ahí está Garagay. Es otro sitio importante. Es un templo en U. Vamos a poner templos en U para que vean las características arquitectónicas, ¿ya? Ahí está. Esas son las características arquitectónicas de un templo en U. Estas son plataformas superpuestas, como pueden ver. Están superpuestas las plataformas. Y tienen dos brazos estrechos, ¿no? De plataformas y un pozo circular hundido. Los pozos hundidos, como digamos, o plazas, ¿no? Plazas hundidas, le podríamos decir. Esa es la principal característica arquitectónica. Vayamos ahora a la escultura de Chavín. Vámonos al HAMT. Texto. Aquí está. Hablemos de la escultura de Chavín. La escultura fue de piedra, o sea, lítica, y se logró perfeccionar el pulido de la piedra. Las representaciones escultóricas eran felínicas, también antropomórficas, de serpientes, de aves, de caimanes, y hablamos de las deidades que tenían, y se puede decir que eran una especie de expresiones metafóricas, hablando artísticamente. ¿Cuáles son las esculturas más conocidas? Y vamos a verlo mejor con imágenes, ¿ya? Lo quería escribir, pero creo de que las imágenes van a decir mejor. El lanzón. El lanzón monolítico de Chavín. No, el lanzón de Chavín es una, le podríamos decir, huanca, ¿ya? Las huancas ya vienen desde Caral y Bandurria, que ya lo mencionamos del periodo arcaico, no mencionamos las huancas, pero vienen desde esa época. Pero las huancas vienen a ser piedras, estructuras líticas de piedra, de forma alargada,
como esta, que representan una especie de deidad tutelar, o sea, adoraban. Las personas adoraban a las huancas. Eran piedras sagradas. No se podría decir oraculares, de oráculos o de adoración. ¿Qué tenían las civilizaciones antiguas, ¿no? Las huancas es un término americanista, americano. Por ejemplo, en Stonehenge, en Inglaterra, tenemos una especie de lo que en el mundo andino decíamos huancas, ¿no? Pero ellos le llamaban dólmenes, los famosos dólmenes, así le llaman en la Gran Bretaña. Pues el somo monolítico era una especie de huanca, que podemos ver y se encuentra en el templo de Chavín. Acá podemos ver la imagen del lanzón monolítico. Otra escultura importante que tenía los Chavín fue el conocido obelisco Tello. Aparece solito en el Google. Este es el famoso obelisco Tello, ¿no? Se parece bastante al lanzón, pero tiene diferentes características. No lo vamos a detallar porque se nos va la hora. Otro importante es, a ver, ¿cuál más? Ah, ya, la estela de Raimondi. La estela de Raimondi. Esta estela de Raimondi es el símbolo de una de las universidades de acá del Perú, ¿no? La UNFB. ¿No? Utilizó la estela de Raimondi como símbolo de su universidad, ¿no? Eso corresponde a Chavín. También las conocidas cabezas clavas, salió esto en propaganda, ¿no? Las cabezas clavas fueron esculturas de los Chavín. Aquí está, las cabezas clavas. Fueron esculturas superpuestas en la arquitectura. No vamos a detallar mucho sobre eso. Muy bien, las cabezas clavas fueron muy importantes. Muy bien. Ahora vayamos a la cerámica. La cerámica Chavín. Vamos a verla para poder describirla, ¿eh? Bueno, aquí hay un ejemplo de cerámica Chavín. Bien. Podemos ver que la cerámica era de un solo color. Cuando la cerámica es de un solo color, se dice que es una cerámica monócroma. ¿Qué? Que es de un solo color. Mono uno, cromo color. Viene del griego. Monócroma. Y se utilizó básicamente el color oscuro, el color negro. Los colores oscuros y negros era el color más básico. Negros en diferentes tonalidades. También predominan las figuras felinas. Acá podemos ver una representación de un felino. Como mencionamos, los Chavín adoraban a tres deidades importantes, ¿no? Los felinos, que representaban a la tierra, la serpiente al agua y el águila al aire. En este caso, predominaban las figuras felínicas, que representaban a la tierra. Fue incisa. Los incisos son estos como especie de incisiones, esto de aquí por ejemplo, que son hechas en la cerámica. Estos son los incisos, lo que está señalando el mouse. Estos son los incisos. Por eso se dice de que la cerámica fue incisa. Ya se escribe así. Incisa. Característica más, y trataron de imitar a la piedra, obvio, porque eran colores oscuros, trataron de que se parezca a la piedra, ¿no? Recién estaban saliendo del Neolítico Internacional. Como pueden ver, tiene una forma de globo. A esa forma de globo se le dice forma globular. La vamos a poner acá. Una forma globular. Más. Eran ceremoniales, obviamente, porque eran unas sociedades teocráticas, o sea, religiosas, ¿no? Dominadas por la religión. El asa, este es el asa, era gruesa. Muy gruesa el asa. Este es el asa. ¿No? Está señalando el mouse. Y el asa es el lugar donde se agarra, generalmente, ¿no? Era gruesa y en forma de estribo. ¿Ya? Este tipo de asa se le llama asa estribo. Ya describimos la cerámica observándola nomás. Ahora vayamos a la metalurgia.
En la metalurgia trabajaron el oro y la plata. Y dos ejemplos, vamos a mencionar dos, a ver si están en la web. Dos ejemplos de metalurgia en los Chavín son el tesoro de Yongoyape. Vamos a ver si está en la internet. Ahí está, sí está. El tesoro de Chongoyape, ¿no? Esa es parte de la metalurgia, Chavín. Combinaron mucho el oro y la plata. Ya, este es de Lambayeque. Ya, muy bien. El tesoro de Chongoyape parte desde la época de Chavín. Ya. Este se lo relaciona a la cultura de Lambayeque, pero no, parte de la época de Chavín y queda en Lambayeque. Hasta ahí llegó la influencia de Chavín. Y otra influencia de la metalurgia es el collar de Conturhuasi. Ahí está, el collar de Conturhuasi, se sabe en la web. Este es el famoso oro de Conturhuasi, el collar de Conturhuasi. Bueno, creo que hasta aquí hablamos sobre Chavín, porque nos va a pasar la hora. Ahora vamos a hablar sobre otra cultura que íbamos a mencionar, como referimos, ¿no? Que es la cultura Paracas, o sociedad Paracas. Un saludo para los amigos de Pisco y de Ica, y también de Paracas. He ido muchas veces ahí y he pasado muy buenas vacaciones de verano antes de la pandemia. La cultura Paracas se ubica en el yacimiento de Cerro Colorado, en la península de Paracas, que se encuentra al sur de Pisco, casi a 20 kilómetros. Exactamente, no me acuerdo lo que el kilometraje, pero es más o menos casi un poquito menos de 20 kilómetros. Vamos a ver las imágenes. Creo que el Google Earth nos va a dar una mejor reseña. Es muy hermoso Paracas. Les sugiero de que cuando pase todas estas cuestiones y ya todo regrese a la normalidad, vayan el próximo verano, los veranos que sigan a Paracas. Es muy bonito. Váyanse a la playa de la Mina, a la Reserva Nacional. Saludos a los amigos de Ica. Me pasé mucho, disculpen. Aquí está. Lo vi al ojo nomás. Esta es la península de Paracas, en el departamento de Ica. Como pueden ver, está cerca Pisco, ¿no? Aquí está, voy a subir esto. Aquí está Pisco y por aquí llegas a Paracas, ¿no? Pasas por San Andrés, este es el aeropuerto de San Andrés, ¿al que dice? Aeropuerto Internacional de Pisco, ¿no? El aeropuerto de San Andrés. Pasas ahí por esta zona de acá donde hacen la harina de pescado, ¿no? Tiene muy mal olor. Los que han ido saben a lo que me estoy refiriendo. Y llegas, ¿no? Y acá puedes visitar las Islas Ballestas, ¿no? Donde están los pingüinos. Cuando hablemos también del desembarco de San Martín, vamos a hablar también acá de Paracas, ¿no? San Martín desembarca en Paracas. Somos en el año del Bicentenario. Pero eso lo vamos a ver después, en los temas posteriores. Ahorita recién estamos en la parte del formativo. Muy bien, como sabemos, Paracas pertenece al formativo superior, o tardío, ¿no? O final, o de transición, le podríamos llamar. Y al final del formativo, Paracas. Paracas se ubica cerca del yacimiento de Cerro Colorado. Todo esto fue la cultura Paracas. ¿Quién descubrió la cultura Paracas? Al igual que Chavín, Paracas fue descubierta por el padre de la arqueología peruana, Julio, ponerlo con color negro, ¿ya? Que ya se borra aquí. Muy bien. Julio César Tello Rojas. Estamos poniendo el nombre completo, ¿eh? En el colegio ponen Julio C. Tello, ¿no? Pero ¿C de qué? De César, ¿no? Y su segundo apellido es Rojas. Julio César Tello Rojas, el padre de la arqueología peruana, también descubre la cultura Chavín. Más o menos en la década de los 20 del siglo XX, del siglo pasado. En la década de los 20. Más o menos en la segunda mitad. Y Tello divide a la cultura en dos periodos, no de acuerdo a los estratos. El periodo de Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis.
Paracas necrópolis. Vamos a hablar un poco de Paracas cavernas. Paracas cavernas fue descubierta, obviamente por Tello, ¿no? Pero tuvo el apoyo de Samuel Latra. Su centro principal fue en Tajahuana, el sitio arqueológico Tajahuana que se encuentra en Paracas. El sitio arqueológico de Tajahuana fue el centro principal de Paracas cavernas. La arquitectura de la fase Paracas cavernas se usó bastante el adobe y era una arquitectura ceremonial, podríamos decirlo. Uno de los restos más importantes también de Paracas cavernas es el Cerro Colorado, pues, ¿no? Cerro Colorado. Vamos a ver imágenes en el Google, ¿ya? Cerro Colorado, pero de Paracas. Hay varios cerros colorados. Cerro Colorado de Paracas. Ahí está. El sitio de Cerro Colorado. Como pueden ver, es de adobe. Es de adobe, ¿no? Es del periodo formativo. Otro sitio importante es la Huaca Santa Rosa. Tenemos la Huaca Soto. Tenemos la Huaca Media Luna, ¿no? La Huaca Media Luna también es muy importante. Estamos mencionando algunos restos arquitectónicos de Paracas cavernas. Y también tenían la arquitectura funeraria, que eran tumbas en forma de copa invertida y tuvieron una profundidad más o menos de 8 metros, algo así, depositándose una gran cantidad de fardos funerarios, ¿no? Más o menos 4 decenas, más o menos, ¿no? 40 fardos, algo así, en cada tumba. Entonces, la arquitectura funeraria de Paracas cavernas era muy importante también. Y su cerámica, Paracas cavernas destaca bastante por su cerámica. ¿Cuáles eran las características más importantes de la cerámica de Paracas cavernas? Es que fue polícroma, a diferencia de Chavín. Significa polícroma de varios colores. Aquí está. Esta es una cerámica de Paracas cavernas. Podemos ver a un felino. Era polícroma de varios colores. Poli es varios, viene del prefijo griego. Lo vamos a poner acá. Polícroma. Otra característica importante es que era incisa, sí, vemos incisos, pero muy pocos incisos, ¿no? Pero sí vemos incisos en las otras imágenes. ¿Y qué más? Tuvo una tendencia escultórica. Era resinosa, podemos ver de qué es resinosa. ¿Qué más podemos observar? Y también, este es un dato importante, era post-cocción, o sea, después de la cocción. No sé, los colores no se hacían antes de la cocción. Ustedes saben que la cerámica es como si se estuviera horneando, ¿no? Para que tenga cierta forma, ¿no? Entonces se pintaba después de la cocción. Ese era lo importante de la cerámica de Paracas cavernas. Muy bien. Por otro lado, en Paracas cavernas se dieron tanto deformaciones como trepanaciones craneanas. ¿En qué se diferencia deformación de trepanación craneana? En que la deformación craneana es su mismo nombre, o sea, hacen la forma ¿no? de los cráneos, ¿no? Desarrollaron 13 tipos de deformaciones. No se ha determinado de manera clara cuál fue la razón de esta práctica, ¿no? Vamos a ver acá, deformaciones craneanas. O sea, la deformación es algo cultural, mientras que la trepanación ya es algo como una especie de operación, algo más de medicina, ¿no? Están los antecedentes de la medicina. Están las deformaciones craneanas, ¿eh?
O sea, en la deformación craneana le dan forma, ¿no? La deforman, le da forma al cráneo. Se ponían esta especie de estos materiales, ¿no? Estos materiales de que eran niños. Desde que eran bebitos les ponían estos materiales en los cráneos. Y los cráneos iban creciendo de esa forma. Por eso algunas personas en su ignorancia dicen de que eran extraterrestres, pero es mentira. En Paracas no hubieron extraterrestres, no nos dejemos llevar por la falsa información. Eso de que dicen que son extraterrestres eran producto de las deformaciones craneanas. Eran cráneos humanos pero deformados por una forma cultural. Era parte de su cultura. No es de que hubieron extraterrestres. Entonces, esas eran las deformaciones craneanas, ¿no? Esta imagen lo dice mejor, ¿no? La deformación craneana es algo cultural y que le da forma al cráneo, le da forma a la cabeza. Mientras, se podría decir de que es algo estético y artístico. Mientras que la trepanación craneana eran curaciones en el cráneo, ¿no? Estaban los árboles de la medicina. Como mencionamos, los Paracas tenían 13 tipos de deformaciones. No lo vamos a detallar, pero eran 13 más o menos. Mientras que las trepanaciones, que se desarrollaron de manera muy, pero muy notable, ya tenían una explicación práctica, no más que religiosa o cultural, era más práctica, y se utilizaron en las trepanaciones también instrumentales quirúrgicos. ¿Qué instrumentales se utilizaron? Se utilizaron cuchillos de obsidiana. Vamos a poner aquí. Los médicos Paracas, porque también eran una especie de médicos, ¿no? Cuchillos de obsidiana, ¿no? Estos son los cuchillos de obsidiana, ¿no? Vamos a ver cuchillos de obsidiana Paracas, si aparecen las imágenes. Vamos a ver los instrumentos que utilizaron, ¿no? Estos son los cuchillos de obsidiana. Y también de oro, como instrumento para hacer las trepanaciones, las curaciones, ¿no? Que era más medicinal. Las personas que eran sometidas a las trepanaciones craneanas, la mayoría de veces sobrevivía a la operación. Y eso lo podemos ver en los restos, ¿no? Cuando analizamos los restos Paracas, vemos de que había muchas trepanaciones y que posteriormente habían continuado viviendo, ¿no? Y murieron mucho, mucho tiempo después de la trepanación. No eso lo podemos ver ya con un análisis forense. En estos momentos no voy a detallar la forma. Muy bien. Ahora vayamos a Paracas Necrópolis. Y con Paracas Necrópolis vamos a concluir la sesión del día de hoy. Bien. Paracas. Fue descubierta por Julio César Tello, ¿no? Pero también hubo la participación del discípulo de Julio César Tello Rojas, que era Toribio Mejía Sexpe. Él era su principal discípulo de Tello, ¿no? Y dio gran trabajo. Su centro principal de Paracas Necrópolis era Topará. El principal, lo más importante de Paracas Necrópolis fue su arquitectura funeraria, donde las tumbas se hacen en cámaras rectangulares que estaban interconectadas por pasadizos a muy poca profundidad. A ver, vamos a ver la arquitectura funeraria de Paracas Necrópolis. Con las imágenes lo podemos describir mucho mejor. Muy bien, ahí está la arquitectura funeraria de Paracas Necrópolis, ¿no? Está, como pueden ver, es rectangular, ¿no? Por eso se le dice necrópolis, que hay gran cantidad de muertos. Vayamos ahora a la cerámica, ¿no? Hay una gran diferencia en la cerámica de Paracas Necrópolis
la cerámica de Paracas Cavernas. Por un lado, la cerámica de Paracas Necrópolis era monócroma. En eso se parecían un poco a Chavín. Mientras que Paracas Caverna tenía una cerámica polícroma, Paracas Necrópolis tenía una cerámica monócroma, de un solo color, y como podemos ver es el crema, ¿no? Ahí se lo ve un poco menos nítido, pero el color crema, un color de un equipo chico, perdón, el color crema era el color de la cerámica de Paracas Necrópolis. También hay incisiones, como podemos ver. En este caso, este tipo de cerámica no es tan... Vamos a, aquí hay más incisiones, en la de acá. Donde está el mouse, hay más incisiones, ¿no? La pintura era precocción, a diferencia de Cavernas, que era postcocción, luego de la cocción. La pintura se pintaba la cerámica antes de la cocción. Se pintaba y luego se lo ponía en el horno. Esa era Paracas Necrópolis. La forma, como pueden ver, es media esférica, acalabazada, le podríamos decir. Y deja patrones iconográficos chaví. Deja esos patrones iconográficos, iconografía viene a ser los gráficos. Deja la iconografía y formas chavín y desarrolla su propia iconografía. Pero ahorita no vamos a detallar de eso. Y por último vamos a hablar de la textilería También es importante porque estaban en sus necrópolis, ¿no? La textilería, la Paracas Necrópolis destacó más en su textilería que Paracas Cavernas. Hubo un cambio notable, ¿no? Podemos ver ahí mantos, ¿no? Mantos de Paracas Necrópolis, muy hermosos, ¿no? Y muy pictóricos y coloridos. Los materias primas, los materiales con los que hacían la textilería, uno de los importantes era la lana de vicuña. ¿No? Utilizaban la lana de vicuña, utilizaban el algodón, también lana de otros auquénidos como la llama y de la alpaca. ¿No? También se hacían textiles con cabellos humanos y con plumas de aves de la selva. Algunos académicos hablan de los tocapus, que dicen que era una especie de escritura elaborada en las textiles Paracas, ¿no? Uno de los más grandes investigadores de los tocapus es Victoria de la Jara, ¿no? Ahora vamos a ver lo que son los tocapus. Tocapus Paracas. Son los tocapus, ¿no? Le dan una forma de escritura, según Victoria de la Jara, ¿no? Bueno, en sí no se sabe si fue escritura o no, pero que era una forma de comunicación ideográfica, sí lo era. Sí lo era. Muy bien. Hasta aquí con el periodo formativo, muy interesante. Espero no habernos pasado mucho tiempo, no haberlos aburrido. Y bueno, esto es todo por el día de hoy. Y el fin de semana o la próxima semana continuaremos con el periodo intermedio temprano, donde hablaremos sobre dos culturas muy importantes. Hay más culturas, pero vamos a enfocar más, así como ahora hemos enfocado en Chavín y en Paracas, vamos a enfocarnos en Moche y en Nazca. Eso es todo por el día de hoy. Estamos en comunicación. Que tengan muy buenos días y ya va a ser tarde. Y también muy buenas tardes. Muchas gracias.